Bien, ok, ya. Vamos a partir entonces. Vamos ¿Qué me dice? a darle las gracias a todos los que se han sumado a este nuevo llamado de Fundación Cáncer Vida. Como saben, ya llevamos una larga historia de jornadas, primero presenciales y ahora webinar, con la idea de educar, con la idea de traspasar conocimiento, con la idea de poder crear un paciente y un familiar de paciente empoderado, así como también todas aquellas personas que están vinculadas al área de la salud y en particular en cáncer, tengamos información más clara, más precisa, y sobre todo en estas etapas de crisis de pandemia. Les agradecemos la asistencia y en particular a quienes son hoy nuestros invitados. Voy a partir por las damas, por supuesto. Jimena Solar Rosales, ella es enfermera de la Universidad Austral, hizo su especialización en oncología del adulto en la Universidad Católica, trabaja en el centro de cáncer ya hace 18 años y ha pasado por casi todas las áreas. Y hace 9 años está encargada de la unidad de orientación al paciente oncológico del programa de cáncer de la UC y los convenios GES y CAES oncológico. En esta unidad hacemos orientación en relación a la activación de beneficios, evaluación de cobertura de planes y seguros y acompañamiento administrativo para el paciente y su familia. Y le agradecemos también, por supuesto, a Sebastián Pavlovich Geldres, abogado, licenciado de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, especialización en Derecho Público y Bioética. Fue superintendente de salud en marzo del 2014 hasta junio del 2018 y actualmente es socio del estudio de abogado Álvarez, Jordán, Pavlovich y Pérez. Y es profesor, no sé si todavía de la Finisterra o de Sí, la sí, de la Finisterra y de la sí. Universidad Central, ¿o no? ¿Ya no es? Estoy en la clase en la FINIC y en la SEC. En la SEC, ya, perfecto, estupendo. Yo te lo saqué ahí del BIOS que tenías en el estudio de abogado. Así que bueno, le damos la bienvenida y las gracias a ambos que hayan acudido al llamado de nuestra fundación y le damos entonces el paso para que Sebastián nos ponga en contexto de las ISAPRES. Gracias, Sebastián. Vale, vale. Gracias, Francisco, por la invitación. Buenas tardes, Jimena, bueno, a todos quienes estamos compartiendo este webinar. Asumo que están mirando, porque esto de hablarle a una pantalla es bien extraño. La verdad es que ahí me demuestro más bien de la generación anterior a la mía que de la siguiente, porque no me logro acomodar a este esquema. Así que, pero bueno, todos tenemos que ser flexibles y acomodarnos a esta nueva situación que nos está afectando a todos y en la expectativa de que podamos cuidarnos entre todos para salir adelante. Bueno, Francisco me invitó y la verdad es que antes que hacer una larga presentación, porque además asumo que quienes me escuchan tienen bastante conocimiento, quizás desperdigado, quizás no orgánico, pero del sistema. Por lo tanto, corro el riesgo de decir cosas que ustedes ya saben. Y por lo tanto, quiero hacer una presentación relativamente breve para dar después algún tipo de espacio para conversar. Como ustedes saben, el sistema de salud chileno tiene varias particularidades. Entre ellas es un esquema mixto, en que confluye lo público y lo privado, lo cual no es una particularidad en estricto rigor, porque salvo, no sé, Cuba y Corea del Norte, en todos los sistemas importantes del mundo hay grados de mixtura, hay sector privado tanto a nivel de prestación como a nivel de aseguramiento. En algunos países lo que se llaman seguro de primer piso, en otros países básicamente a nivel complementario o suplementario, pero en el fondo existe sector privado. La particularidad que tiene Chile es que la regulación que tiene el sistema privado es una regulación que tiene una serie de deficiencias. De alguna manera, para decirlo en bruto, permite al sistema privado captar recursos como si fueran parte de la seguridad social, pero le permite funcionar como si fueran seguros voluntarios, con posibilidad de excluir personas por su condición de salud, donde no hay un mecanismo de compensación de riesgo, donde hay preexistencia, donde hay cautividad al interior del sistema, donde efectivamente existe una declaración de salud
genera una barrera de entrada al sistema y que en la forma en que ha funcionado los últimos 40 años, finalmente el sistema público termina siendo una suerte de reaseguro del sistema privado, en el cual las personas caen o son obligadas a permanecer o por condiciones socioeconómicas no tienen posibilidad de elegir el sistema privado, pero que en la práctica es el sistema privado el que elige por las personas, elige qué personas va a aceptar y no al revés como se supone que era el objetivo de la Constitución de 1980, que se supone que garantizaba a las personas el derecho a elegir el sistema. Lo que no quedó claro en la bajada de la Constitución es que finalmente esa elección está determinada por la capacidad de pago, en primer lugar, pero aún peor también por la condición de salud de la persona. Y es eso lo que nos ha apretado el zapato durante 40 años, y es eso, lamentablemente, a lo cual no hemos podido darle solución en términos sistémicos. Pese a sucesivas reformas, y la más importante es la del año 2005, que junto con crear el sistema de garantías de salud, auge GES que se le denomina, también intervino regulatoriamente sobre el sistema privado y amplió facultades de la Superintendencia de Salud. De hecho, reemplazó la Superintendencia de ISAPRES por la Superintendencia de Salud. Pero pese a eso no afectó aspectos estructurales y que siguieron apretando el zapato de los chilenos y chilenas. Y fue así que post-reforma del 2005 hubo dos procesos de judicialización muy intensos. Por un lado, la llamada tabla de factores, que es un mecanismo, es una de las formas de tarificar que tiene el sistema, que basado en el riesgo que tienen las personas por pertenecer a un determinado grupo etario de sexo y edad, se les cobra una especie de sobreprecio para efectos de financiar el sistema, su permanencia en el sistema, y por otro lado está la tarificación asociada a la tarifa del precio base que se puede reajustar anualmente. Esos dos instrumentos, la fijación del precio o la revisión del precio y por otro lado la tabla de factores, sufrieron judicializaciones. La tabla de factores sufrió la judicialización en el Tribunal Constitucional y finalmente el Tribunal Constitucional tomó el toro por las astas, si se quiere, y declaró en el año 2010 toda una serie de normas de la ley de ISAPRES contraria a la Constitución. ¿Cuál es la paradoja de esa situación? Es que esas normas originalmente no fueron creadas en el 1980 con la ley de ISAPRES, sino que fueron un upgrade respecto de lo que había. Esas normas se crearon en el 2005 para mejorar la situación previa existente. Pero en algún sentido fue un remedio que llegó tarde y que fue insuficiente para este malestar y esta falta de sintonía entre nuestra normativa y la reinterpretación que se empezó a hacer de la Constitución, en particular del contenido y alcance que tenía el derecho a la salud, a la luz de los tratados internacionales y de evolución constitucional. Y el otro proceso de judicialización tiene que ver con, que es el más conocido, si se quiere, que es el que se da a través de recursos de protección en los tribunales ordinarios de justicia y que tiene que ver con el alza del precio anual. Y ese no ha llegado al Tribunal Constitucional, pero básicamente en una reflexión relativamente similar, los tribunales ordinarios en el fondo paralizan las alzas, y esos son los dos mecanismos de tarificación que hoy día están en algún sentido trabados, uno por el fallo del Tribunal Constitucional del 2010 y el otro por la judicialización creciente del sistema, que además en el fondo generan todo o demuestran de alguna manera que hay problemas estructurales que no hemos sido capaces de resolver. ¿Por qué estamos metidos un poco en este intríngulis? Creo que es importante de alguna manera poner el contexto un poco desde más arriba. Cuando yo estudié Derecho hace unos 25 años, a mí una de las cosas que más, no es que más me hayan enseñado, pero de los que se nos planteaba es que el derecho a la salud, así como otros derechos que son denominados derechos humanos de segunda generación o económicos, sociales y culturales, no eran propiamente derechos, eran más bien aspiraciones. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. Eran aspiraciones del Estado que dependían del desarrollo económico y que por lo tanto no podían considerarse derechos tutelables por los tribunales de justicia.
Eso fue hace 25 años. Y ya se venía gestando en esa época, pero en los últimos 25 años el cambio de paradigma es enorme. En el fondo ya existe la convicción a nivel de los tribunales de justicia y en el ámbito del derecho internacional que los derechos humanos son un sistema y que están interrelacionados y que son interdependientes y que por lo tanto no se puede pretender que los derechos humanos de verdad sean solo los de primera generación y que los de segunda generación son meras declaraciones de buenas intenciones. Porque, y yo comparto la idea de que en general los derechos humanos en nuestras sociedades complejas todos tienen costos, no hay derechos gratis, en el fondo. Aún el clásico liberal, el derecho liberal de la libertad de expresión, no es gratis. Para que efectivamente se consagre o se entienda que está consagrado, se requiere que haya tribunales ordinarios o tribunales independientes del gobierno de turno que garanticen que si a mí el gobierno me quiere vulnerar ese derecho, esa libertad, voy a ser tutelado y protegido. Lo mismo con la participación política, el debido proceso, se requiere de institucionalidad. Y que por lo tanto, si bien nadie puede garantizar el derecho a estar sano, el derecho a la salud es un derecho que entraña derechos, libertades, restricciones y obligaciones de los Estados. Y que por lo tanto, a partir de esa reinterpretación del contenido y alcance del derecho a la salud, es que en los últimos 20 años la regulación del sistema privado de salud ha hecho crisis. A partir de eso, desde la reforma del 2005, que tenía un enfoque de derechos, que fue la primera reforma profunda en el sector salud, que apuntó justamente a enfocar la política pública desde los derechos, es que el sistema todavía no ha terminado por cuajar. ¿Y por qué digo eso en particular respecto a la reforma del 2005? Porque ni en la Constitución del 25, ni el sistema de salud en general estuvo concebido desde la perspectiva de los derechos individuales. Siempre fue concebido como una construcción social y que implicaba sin duda obligaciones para el Estado, pero no se traducía estas obligaciones del Estado en un derecho individual correlativo. O sea, cuando se crea el Servicio Nacional de Salud a mediados del siglo XX, y se privilegia el binomio madre-hijo, las enfermedades infectocontagiosas, y nos hacemos cargo de que Chile tenía probablemente en esa época una de las más altas tasas de mortalidad infantil del mundo y una mortalidad materna en las nubes, se enfoca eso, se prioriza los recursos y por otro lado esa decisión implica que no se abordan otros problemas de salud, entre ellos, por ejemplo, los cánceres. Estas decisiones que se tomaron en el fondo sin mucha deliberación democrática, fueron decisiones técnicas tomadas desde el Ministerio de Salud, desde la dirección del Servicio Nacional de Salud, y fueron decisiones en el fondo acertadas para la época, que cambiaron en algún sentido y revolucionaron nuestra pirámide poblacional y las razones por las cuales los chilenos nos enfermábamos y nos moríamos. Ya a fines del siglo XX, las razones por las cuales los chilenos nos enfermábamos y moríamos eran sumamente distintas. Y justamente eso también empezó a ser crisis en el sistema de salud y eso obligó que se incorporara este nuevo esquema de priorización y de revisión constante o periódica de este mecanismo de priorización que es el AUGE, pero tratando de equilibrar los objetivos sanitarios poblacionales con la perspectiva de derechos. Y es así como el AUGE viene a cambiar la forma en que se diseñan políticas públicas. Y esto tuvo un nuevo hito, a mi juicio, en la aprobación de la ley Recarte Soto. Particularmente porque obedeció a una activación creciente de las personas, de las familias, de los enfermos. Por ejemplo, uno ve la evolución. Para el plan AUGE se requiere, o la ley contempló una comisión de expertos, representantes de facultades de economía, de facultades de medicina, de expertos en salud pública, en bioética, pero ya para Recarte Soto no bastaba consultar a los expertos y se creó una comisión de vigilancia ciudadana. O sea, ya no basta para la legitimidad de las políticas públicas que estén técnicamente bien fundamentadas. Se requiere de legitimidad. Y creo que eso ha sido un avance. Y todo eso, en el fondo, en esta parálisis que enfrenta el sistema privado, que es obviamente
responsabilidad importante del mismo sistema, que no se ha adecuado a estos tiempos, a este cambio de paradigma, pero también por la incapacidad de nuestro mapa político de llegar a un acuerdo respecto de cuál es el rol que se les puede caber al sector privado en salud y cuáles son las reglas del juego distintas que se les va a exigir que cumplan. Y pese a que el auge o la creación de la cobertura catastrófica para la cobertura adicional para enfermedades catastróficas ha significado mejoras en la protección financiera en el sistema privado, todavía las diferencias de precio entre hombres y mujeres y la discriminación que sufren los adultos mayores en materia de precio y cualquier persona que tiene alguna preexistencia para efectos de acceder al sistema o mejorar su plan, finalmente acceder a las prestaciones que necesita, generan que esta legitimidad del sistema esté en cuestionamiento y que, por otro lado, no haya capacidad política para resolver este intríngulis de alguna manera que sea razonable. O sea, en el fondo, están los que creen que el sistema, las regulaciones que se han hecho han afectado el funcionamiento del sistema para peor. Están los que creen que cualquier regulación nueva va a ser insuficiente y lo que se requiere es eliminación de este modelo y por lo tanto que todos pasen a un sistema de aseguramiento único. Y están los que no han podido construir mayoría, que son aquellos que dicen, bueno, aquí el sistema cubre a un porcentaje de la población, que si bien es menos del 20% en términos generales, si uno piensa en la población cotizante, ese porcentaje mejora o aumenta, en el fondo a casi un 30% de los trabajadores opta por entregar su cotización en el sistema privado y por lo tanto lo que hay que hacer es mejorar el aseguramiento de esas personas y por lo tanto cambiar las reglas del juego. Y estamos un poco en ese problema hoy día, en el cual claramente todavía, pese a algunas, como les decía, algunas reformas o algunas medidas administrativas que se han tomado, como por ejemplo, ya empezó a regir la regla que obliga a las ISAPRES a ofrecer planes que no distingan de precio entre hombres y mujeres. Pero eso no resuelve el problema hacia atrás de todos los contratos vigentes que ya tienen incorporada esa valoración distinta en el costo de hombres y mujeres, y que por lo tanto, para que eso termine resolviéndose en el mediano plazo o que deje de ser un problema, todavía falta un buen tiempo y por lo tanto todavía nos aprieta el zapato esas diferencias de precios que, si bien durante todos los 40 años ha funcionado, hoy día ya nos parecen completamente intolerables en términos sociales. Eso para introducir la situación. Quizás solo un pequeño comentario respecto de cuál es la proyección que existe. Yo cuando estuve en la Superintendencia de Salud y los últimos años tenía la convicción de que habíamos llegado a una suerte de momentum político que permitía alcanzar un acuerdo para avanzar una reforma del sistema. Lamentablemente me equivoqué y eso no fue posible. Pero hoy día más que un momentum de acuerdo, lo que hay es una convicción generalizada de que el sistema así no resiste mucho tiempo y que por lo tanto sí o sí hay que hacer una reforma. ¿Cuáles son las dificultades que tiene una reforma así en el corto plazo? Es que tenemos un gobierno que una vez que termine la emergencia del COVID le va a quedar un año de gestión real. Vamos a ser un país y un estado más pobre, más endeudado, y vamos a tener necesidades de salud, y sin duda entre ellas el tratamiento de cáncer, demasiado dramáticas como para abocarnos a eso en primer lugar, y que por lo tanto yo soy poco optimista de que en el corto plazo vayamos a tener una reforma, pese a todas las declaraciones que ha habido en ese sentido. O sea, hace 2 días en el Senado los senadores de todos los espectros políticos afirmaban con fuerza que iban a tratar de abocarse a una reforma a las ISAPRES. Pero ¿por qué se hace complejo? Porque es muy difícil hacer reformas parciales a ISAPRES sin mirar la necesaria modernización del seguro público. Y como la necesaria modernización del seguro público en algún sentido es una reforma mayor,
de alguna manera, en el fondo, entramos en esta duda institucional, bueno, ¿por dónde partimos? ¿Cómo lo hacemos? Porque a medida que tomamos los temas que hay que resolver a nivel privado y se terminan vinculando con el sector público, es como una cadena en que todos los eslabones están definitivamente unidos y por lo tanto, por dónde partir se hace a veces muy difícil. Lo que tú digas, alguien va a decir, miren, no hay que partir por los seguros, hay que partir por la atención primaria. Y lo que probablemente es cierto. O no tiene sentido hablar solo de la ISAPRE si no hablas de FONASA, o no tiene sentido hablar de los seguros si no te metes a nivel de los prestadores de salud. Y por otro lado, si quieres partir por los prestadores de salud, alguien te dice, bueno, lo que tenemos que cambiar es el marco normativo de los profesionales y los médicos. Entonces, al estar todo de alguna manera relacionado, hace muy difícil, creo yo, alcanzar acuerdos. Yo sería partidario de avanzar paulatinamente y tratar de tener convicción respecto de cómo hacerlo. Lo que me pasa, la sensación que tengo es que este gobierno, aún antes de la crisis del COVID, justamente padecía de esa falta de convicción. O sea, presentó un proyecto de ley, después lo retiró, sacó del baúl un proyecto de ley del año 2011, 2012, pero tampoco le puso acelerador, por lo tanto, en el fondo, sin convicción, sin recursos, sin tiempo, sin capacidad política, yo creo que hay que ser demasiado optimista para pensar que podamos tener una reforma razonablemente interesante en el corto plazo. Eso para introducir y disponible para conversar y para recibir opiniones. Muchas gracias, Sebastián, por introducir un tema que efectivamente para todos resulta bastante complejo. Ciertamente que una pequeña anécdota, contarte que hace un par de semanas tuvimos una reunión de ONGs relacionadas con el cáncer a nivel latinoamericano y en vínculo con una española que se nos sumó también. Y todos presentábamos nuestro modelo sanitario y previsional, por supuesto. Y me tocó presentar a mí y nadie me entendió. Entonces yo pensé que está muy malo como expositor. Dije, no presento más. Y era que el tema era, decían, ¿cómo hacen para entender eso? Me decían. ¿Cómo lo hacen ustedes para poder entenderlo? Y los pacientes, no, cero posibilidad, decía, cero posibilidad. Entonces, yo me anoto los grupos que tú planteaste, yo me anoto en el segundo grupo, refundar este tema. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para el final porque no nos metamos en los comentarios que ya nos están haciendo nuestros invitados. Agradecerle a todos, por supuesto, lo que se ha sumado, ya estamos en 46 asistentes, muchas gracias. Esto está siendo grabado, después lo vamos a editar, lo vamos a subir a las redes de la Fundación para que también lo puedan volver a ver. Y dejo con ustedes ahora a Jimena Solar, que ya la había presentado. Jimena. Sí, vamos a compartir la pantalla. Dime, Francisco, si se ve bien. Sí, perfecto. Sí, se ve. Ahora amplía nomás la presentación y listo. Ok. Perfecto, súper. ¿Sí? Ahí sí. Sí. Bueno, buenas noches de nuevo. Gracias, Francisco, por la invitación. Y vamos a tratar ahora de explicar de una manera que sea lo más amigable posible cómo en la práctica podemos llevar a cabo la evaluación de las coberturas cuando nos enfrentamos a un diagnóstico de cáncer o ante la sospecha de un diagnóstico de cáncer. Lo que más nos toca ver, y desde mi área, es aquel paciente que sale de la consulta con una sospecha y una serie de exámenes que se tiene que hacer, o ya directamente con un diagnóstico de cáncer, y la incertidumbre y la angustia y el miedo que hay a la posibilidad de tener un diagnóstico oncológico, y a eso se suma también la preocupación por cómo enfrentar este tratamiento desde el punto de vista económico. Y frente a eso, no sé si algo pasa con este, espérame, déjame revisar, ahí sí. ¿Ahí sí se ve bien? Francisco, ¿se ve bien ahí? Porque se había, ya. Sí, se ve bien, gracias. Ya.
Entonces, frente a eso nos encontramos con incertidumbre no solo del paciente, sino que de la familia, padres, hijos, preocupados por este diagnóstico que se nos viene. Y así nos encontramos con distintas alternativas desde el punto de vista privado que existen para poder evaluar qué cobertura vamos a tener, y así partimos desde lo más básico, que es el plan de salud, pasando por algún seguro complementario, el GES, el AUGE, el catastrófico. También existen otros que podemos ir conversando y se van a dar, por lo que ya estuve viendo dentro del chat de preguntas, vamos a poder conversar de otras alternativas, pero esto es básicamente con lo que se cuenta hoy día. Y frente a esto, importante hablar de las ISAPRES, en que la mayoría, probablemente, de los que estamos aquí ahora, somos afiliados a alguna ISAPRE. Las clínicas abundan, y curiosamente, como decía Sebastián, apenas el 18% de la población está afiliada a ISAPRE. Sin embargo, no cabe duda en la mayoría de la gente que el sistema de salud privado es mejor que el sistema público. Todos aspiran a poder atenderse en el sistema privado, pero el gran porcentaje de la población está en el sistema público. Si yo les pregunto a ustedes, o se hacen la pregunta de cómo es su plan de salud, lo más probable es que la mayoría diga que su plan de salud es bueno, que tiene una muy buena cobertura en hospitalización, o rápidamente haga el cálculo de cuánto le sale comprar un bono para un especialista. Pero cuando nos enfrentamos a un diagnóstico oncológico, nos damos cuenta que las coberturas, en el mayor porcentaje de los planes de salud que tenemos contratados, baja considerablemente, y es una línea que no siempre uno mira cuando contrata un plan de salud, porque no estamos pensando en enfermarnos, generalmente estamos pensando en hospitalizaciones básicas, simples, en cuánto me cuesta un parto, ¿cierto? Y no necesariamente en qué pasa si algún día tengo un cáncer. A modo de ejemplo, tenemos ciertas ISAPRES abiertas y cerradas, todas las ISAPRES que conocemos. Las abiertas son de libre elección para nosotros, entre comillas, porque podemos acceder a ellas si es que ellas nos aceptan, como decía Sebastián en su presentación anterior. Y las cerradas, que están asociadas, ¿cierto?, a empresas, ISAPRES del Cobre, ISAPRES Fundación Banco Estado. Pero todas ellas tienen planes de salud, y como les decía yo, la mayoría de nosotros podemos revisar nuestro plan y darnos cuenta que tenemos una muy buena cobertura, pero cuando hablamos de cáncer en particular, no siempre la cobertura es tan buena como el resto del plan, que es habitualmente lo que nos hace decidir por una ISAPRE u otra, o por un plan u otra. A modo de ejemplo, tenemos acá un plan de salud que, si bien es cierto, tiene 100% cobertura con algunos topes. Cuando hablamos de quimioterapia, baja la cobertura a 90% con tope de 30 UFs por cada ciclo y 90 UFs en total. Si eso yo lo llevo a plata, estamos hablando de aproximadamente 860.000 pesos por cada ciclo, y al año de 25 millones de pesos. Muchos de los tratamientos de cáncer son de alto costo, y muchas veces estas coberturas no nos alcanzan para poder costear estos tratamientos. Hay tratamientos del orden de 2 o 3 millones de pesos mensuales y que se usan por 6 meses o más. Por lo tanto, nos encontramos frente a un escenario en que está en juego la vida muchas veces, y que para poder prolongarla o sanarse o mejorarse, entra en juego el problema económico, y muchas veces no tenemos cómo costearlo. Otro ejemplo, este es un plan 90% sin tope, en habitación individual. Además, borré los prestadores, pero cuando vamos a quimioterapia, ofrece
una cobertura de un 90% con tope de 27 UF, lo que es súper bajo cuando hablamos de tratamientos oncológicos. Estamos hablando de 700.000 pesos y 270 UF al año. Por lo tanto, si pensamos que la mayoría de los diagnósticos de cáncer se obtienen como un hallazgo o ya sea por una hospitalización de urgencia, o muchas veces partimos con la confirmación diagnóstica haciendo una mamografía, un examen de rutina, generalmente esos exámenes o esa confirmación diagnóstica nosotros las vamos a estar haciendo en el prestador, la institución que es preferente por nuestro plan de salud, donde nos sale más barato, obviamente. Pero no siempre ese prestador preferente de mi plan de salud es el prestador que me va a dar la mejor cobertura cuando hablo de tratamiento oncológico. Por lo tanto, entramos a evaluar si mi plan de salud por sí solo es capaz de ayudarme a cubrir estos tratamientos de alto costo. Hay personas que ya cada vez más, pero todavía es un muy poco porcentaje, que optan por, además de tener un plan de salud, tener también un seguro adicional. Y dentro de los seguros, al igual que las ISAPRE, existen seguros que son abiertos y otros que son cerrados y que están asociados generalmente a clínicas. Y uno los puede contratar en función de contratar uno que sea libre elección y que yo pueda decidir dónde atenderme, o al revés, pensar si me pasa algo que sea más complicado, dónde me gustaría atenderme y ver si en ese lugar existe algún seguro que nos pueda... que yo pueda contratar. Y los planes de seguros, en general, lo que hacen es poder, ¿cierto?, cubrir todas aquellos copagos que la ISAPRE no cubrió por el plan de salud, y las coberturas pueden ir desde un 100% hacia abajo, dependiendo del que yo contrate, y va a cubrir, como les digo, todo lo que la ISAPRE no cubra, siempre y cuando la ISAPRE cubra algo. Si la ISAPRE no cubre ciertas cosas, muchos seguros cubren solo la mitad, y este es un ejemplo de un seguro complementario catastrófico, donde las coberturas son al 100% para lo ambulatorio y para hospitalario, y el monto asegurado son 35.000 unidades de fomento. Cuando contratamos estos seguros, muchas veces nos ofrecen distintas alternativas. Cada vez los seguros son más caros. Si es un seguro libre elección, va a ser muchísimo más caro que un seguro que sea preferente con alguna clínica. Pero hay cosas que son importantes tener en cuenta y que tienen que ver con el monto asegurado. El monto asegurado puede ir, depende de cada aseguradora, pero 3.000, 5.000, 15.000, 30.000 UF, y mi recomendación siempre es tomar un seguro sobre 15.000 UF. Cuando hablamos de tumores sólidos, cáncer de mama, por ejemplo, probablemente 5.000 UF sea más que suficiente para tratarlo. Pero cuando hablamos de una leucemia o algún otro diagnóstico que requiera drogas muy, muy caras, la verdad es que con 5.000 UF nos quedamos cortos. De 15.000 hacia arriba podemos decir que estamos realmente protegidos desde ese punto de vista. Estos seguros tienen también, al igual que un seguro de auto, tiene deducibles. Esos deducibles siempre son más bajos, pero nos van a ayudar, bordean de repente entre las 30 y las 50 UF, pueden llegar hasta 100 de repente en algunos seguros, pero en general es una buena segunda capa para que nos pueda ayudar a cubrir aquellas cosas que mi plan de salud no me va a cubrir cuando hablamos de tratamientos oncológicos. Sin embargo, no todos los pacientes tienen estas opciones. Muchas veces la opción que se tiene es solo el plan de salud, y frente a eso y a un diagnóstico de alto costo, lo que tenemos que pensar es, si no puedo costearlo, no puedo costear financieramente el tratamiento que me están indicando, ¿qué otras opciones tengo? Y ahí aparece el auge. El auge lo que hace, en el fondo, es garantizar ciertos beneficios para todas las personas, tanto afiliadas a FONASA como a ISAPRE, y en general las garantías que cubre son las que aparecen ahí.
que son de acceso, la mayoría de ustedes probablemente las conoce, y que tiene que ver con que otorga y asegura el otorgamiento de prestaciones de salud que están garantizadas a los beneficiarios en la forma y en las condiciones que el decreto lo dice. También está la de oportunidad, que tiene que ver con los plazos que se deben cumplir, y se estipulan plazos tanto para la confirmación diagnóstica como para inicio de los tratamientos primarios, los tratamientos secundarios y también para el seguimiento. Garantiza también la calidad, que tiene que ver con que los prestadores de prestaciones auge tienen que ser entidades que estén acreditadas o al menos estén registradas y puedan dar una atención de calidad, y también, y que es lo más importante para los que somos de ISAPRE, también hace una protección, da una protección financiera que tiene que ver con que el copago que se va a pagar por la prestación o por el grupo de prestaciones va a equivaler a un monto fijo, y ese monto fijo es el equivalente al 20% del valor determinado por el arancel referido por GES. Pero no significa que sea el 20% de lo que sale la cuenta. Muchas veces la gente se queda con la idea de que lo que se cubre o lo que el paciente tiene que pagar es el 20% de lo que sale la cuenta. Pero vamos a ver más adelante cuando veamos los copagos que eso no es así. Dentro de las patologías oncológicas que están incluidas, hoy día ya tenemos 17, el año pasado, en octubre, se sumaron 4 patologías más. Ahí están, las pueden ver, las más habituales: cáncer de mama, cáncer infantil, linfoma, gástrico, leucemia, en fin. Las últimas que se sumaron el año pasado fue cáncer de pulmón, tiroides, renal y mieloma múltiple. Importante saber respecto al GES que en la mayoría de los diagnósticos oncológicos el GES se cubre desde la sospecha. Eso significa que no necesito tener una biopsia que confirme el diagnóstico, basta con una imagen o con algún examen que nos haga sospechar que el paciente puede tener este diagnóstico, ya que en esos GES está garantizada también la confirmación, por lo tanto los estudios de biopsia, los estudios de imágenes van a estar garantizados. Importante también saber que para activarlo tiene que el médico entregar un formulario de notificación GES, ese es un acto, como digo yo, médico legal. Si el paciente lo activa o no lo activa es una decisión personal, pero es obligación de todas las instituciones de salud entregar este formulario de notificación. Importante que sepamos que la ISAPRE deriva a un prestador que tenga dentro de la red GES que ellos asignaron y que tienen convenida, y que también deriva a un tipo de habitación específica. Por lo tanto, volviendo atrás, cuando hablábamos de que el paciente se enfrenta a este diagnóstico, no necesariamente va a estar atendiéndose en ese minuto, quien lo diagnostica y le está indicando una opción de tratamiento, va a ser parte de la red GES que él tiene con su ISAPRE. Si yo tengo un plan preferente con la Clínica Santa María y quisiera activar mi GES, probablemente ese no sería mi prestador y me tendría que ir a otro, y esa es una de las cosas que uno pone en la balanza cuando le tiene que decidir, en el fondo, si activo o no activo este beneficio. ¿Me voy o no me voy donde la ISAPRE me está mandando? Las prestaciones que se garantizan están organizadas en canastas. Les voy a mostrar más adelante un ejemplo para poder hablar, poder explicarles bien en qué consisten las canastas. Y también es importante saber que el GES va a cubrir solo lo que está dentro de estas canastas, con estos copagos preestablecidos que les decía yo. Por lo tanto, es súper importante también conocer como paciente a qué tengo derecho y qué es lo que me van a cubrir. Aquellas cosas que no están cubiertas por el GES, es decir, que no están en estas canastas, van a tener otros sistemas de cobertura, y ahí vamos a tener tiempo para conversar también a propósito de eso, porque se abren otras capas como el GES-CAEC, la cobertura extracontractual o simplemente el plan de salud. Y los copagos, como les decía, GES están establecidos por decreto y estos se actualizan cada 3 años. El año pasado hubo una actualización, nos tocaría ya en 2 años más una nueva actualización. Cuando yo les hablaba de los copagos GES, aquí tengo un ejemplo. Esta es el resumen de copagos GES
del GES de cáncer de mama. Y lo que yo destaqué aquí en rojo son dos cosas que son importantes. Una es la última fila, la última columna de la derecha que habla del copago. Por ejemplo, en la confirmación del cáncer de mama a nivel especialidad, dice que el copago es de 92.350 pesos. Ese es un valor fijo, que sale como resultado del 20% del arancel que aparece ahí, que es de 461.760, y por eso se habla de que es un copago del 20%, pero en realidad es un valor fijo. Y ese valor fijo es para todos los pacientes. Todos los pacientes de ISAPRE que activan este GES van a tener ese copago. La diferencia entre lo que realmente cuesta la prestación que se va a hacer y el copago que el paciente tiene que pagar, en este caso lo va a tener que asumir la ISAPRE. Por eso no da lo mismo donde yo me atienda, y por eso no puedo elegir dónde atenderme. Las ISAPRES van a hacer convenio con aquellas instituciones que le ofrezcan el mejor precio-calidad por esta diferencia. Si el copago es 92.000, pero la prestación cuesta 1 millón en la clínica A, 1,5 millones en la B, 2 millones en la C, la ISAPRE va a hacer convenio con aquella que le ofrezca el mejor precio, y esa va a ser parte de su red de derivación. Lo otro importante es la periodicidad, que dice relación con cada cuánto tiempo voy a tener que pagar esa canasta. Hay algunas que se pagan cada vez que se ocupan, otras se pagan una sola vez en todo el tratamiento, otras se pagan por ciclo. Y esa es la información que el paciente tiene que tener cuando necesita comparar lo que significa atenderse por GES versus atenderse por el plan de salud, y en base a eso tomar una decisión. Importante, se me olvidaba, que el copago GES tiene un tope anual. Independientemente de los copagos que vemos en la última columna, si yo los sumo todos y los ocupo más de una vez, lo importante que hay que recordar es que el copago anual no puede exceder las 122 UF, por lo tanto, cuando llego a ese tope, independientemente de que siga teniendo que utilizar nuevas prestaciones de las canastas, estas prestaciones empiezan a ser costo cero. Aquí tenemos el ejemplo de una canasta. El GES es un poquito engorroso de entender, pero se divide en etapas. Tenemos 3 grandes etapas: diagnóstico, tratamiento y seguimiento, y dentro de cada una de esas etapas existen lo que se llaman canastas. Y este es un ejemplo de una canasta que en el fondo es un conjunto de prestaciones que están garantizadas por GES y que están garantizadas por un copago. En este caso es la confirmación del cáncer de mama por biopsia estereotáxica, donde la biopsia estereotáxica, dentro de todas las prestaciones que están ahí, es más o menos lo más caro. Pero el paciente por todas estas prestaciones va a pagar un máximo de 213.500 pesos. Por lo tanto, dentro de este copago van a estar incluidas las consultas médicas, la biopsia, los estudios histopatológicos, algunos otros exámenes que el médico le pueda pedir. Ese es un ejemplo típico de una canasta. Este es el formulario de constancia GES, que es en el fondo el documento que nos va a permitir poder ingresar al sistema. Este documento tiene distintos formatos según la institución, pero básicamente trae los datos del prestador, del paciente y qué tipo de diagnóstico GES es el que el paciente tiene para poder activarse. Esto, para que sea válido, tiene que ir firmado por el paciente y además firmado por el médico que lo está constatando. Una copia tiene que quedar en el prestador y otra es para el paciente, porque finalmente para nosotros como institución, este es el único formulario que nos garantiza o nos respalda frente a una acusación de que el paciente no fue informado de que tenía derecho a este beneficio. Por lo tanto, esto tiene que estar resguardado en cada una de las instituciones. Y este es el formulario que el paciente presenta en su ISAPRE. La ISAPRE en general en 48 horas da una respuesta y asigna un prestador, y en base a eso el paciente decide si lo acepta o no lo acepta en función de dónde lo hayan derivado. Después nos encontramos con
el otro tipo de cobertura que se ofrece o que está disponible para todas aquellas enfermedades que no están dentro de los 17 diagnósticos que vimos recién en el GES, y es la cobertura adicional para enfermedades catastróficas. Esto consiste en un beneficio adicional al plan de salud, funciona sobre la base del plan de salud y lo que hace es aumentar estos beneficios. Está otorgado por las ISAPRES, ¿cierto? Y que después de cumplir ciertos requisitos que llega a cubrir el 100% de los gastos de las atenciones que son de alto costo hospitalaria. ¿Cuándo debiéramos activar este seguro? Este seguro debiera activarse cuando creemos que un diagnóstico pudiera transformarse en una enfermedad catastrófica por su alto costo. Esto tiene que ver siempre con el punto de vista económico. Para activarlo en el caso de oncología se necesita un informe médico o un informe de biopsia y eso ya es suficiente para que el paciente lo pueda activar. Cosas importantes que diferencian esto del GES es que en este caso no hay una obligación por parte de la institución de informar al paciente, por lo tanto, muchas veces el paciente se encuentra ante una cuenta posterior que fue de un alto costo y que tienen que ver cómo pagar. No siempre está la cultura de interiorizarse en los costos de los tratamientos y poder preguntar en cada una de las ISAPRES qué opciones tengo para atenderme. ¿Cuánto cuesta? Tiene un deducible que va entre las 60 y las 126 UF, y como les decía, es un beneficio adicional al plan de salud. Por lo tanto, lo que hace este seguro es que después, cuando ya tenemos la cuenta, todo lo que tiene cobertura por el catastrófico, que son los eventos que se hagan de manera hospitalizada, todas aquellas cosas que sean hospitalizadas y que tengan codificación FONASA, más quimioterapias o radioterapias de manera ambulatoria, van a tener cobertura por la cobertura que tiene mi plan de salud. Si tengo un buen plan me cubre más, si tengo un plan no tan bueno me va a cubrir menos, pero hay un copago que el paciente va a tener que pagar. Ese copago que hace el paciente es el que va acumulando deducible. Y una vez que completa su deducible, por un periodo de 12 meses, desde que lo active, ¿cierto? Una vez cubierto ese deducible, todas las prestaciones que tienen cobertura por el catastrófico empiezan a ser cubiertas al 100% por la ISAPRE. ¿Puedo elegir dónde atenderme? No. Al igual que en el GES, la ISAPRE también tiene una red de prestadores con las que ha hecho convenio, y esta es independiente por cada ISAPRE, así que no necesariamente donde yo me esté atendiendo voy a poder tener la opción de activar mi catastrófico y quedarme ahí. El deducible que se tiene que pagar se calcula de acuerdo a la cotización de cada paciente que está pactada en su plan, y el ejercicio es la cotización del plan multiplicado por 30. Si ese valor me da por sobre las 126 UF, lo máximo que llego a pagar son 126 y lo mínimo que tengo que pagar son 60. ¿Cada cuánto hay que cancelar este deducible? Como les decía, se cancela una vez al año. Y este es un ejemplo súper básico, el que uso yo siempre con mis pacientes para poder explicarles cómo funciona el catastrófico versus el plan de salud. Acá tenemos una cuenta hospitalaria que salió 14.300.000. Si el paciente ocupa solamente su plan de salud, un plan libre elección con tope en prestaciones, tenemos que la cobertura del ISAPRE fue de 8,5 millones y el copago del paciente son 5,800,000. Esa misma cuenta, si el paciente hubiera utilizado su catastrófico, que tiene un deducible alto de 3,600,000, las 126 UF, la cobertura que hubiera pagado la ISAPRE son 10,700,000, y el copago del afiliado hubiera sido el monto del deducible, que son los 3,600,000. Posterior a esa cuenta, las siguientes prestaciones que tengan que ver con este diagnóstico hubieran empezado a salir costo cero para el paciente. ¿Qué prestaciones son las que no cubre el catastrófico? Bueno, hay muchas, pero las que nos importa, que tienen relación con el área oncológica, son aquellos fármacos que tengan carácter experimental para la patología que está en tratamiento o que no estén avalados por las sociedades científicas correspondientes, ¿cierto?
y los medicamentos que no estén registrados por el Instituto de Salud Pública. Aquellos medicamentos ambulatorios, salvo, como les decía yo, las drogas inmunosupresoras en caso de trasplantes, las drogas citotóxicas aplicadas en ciclos de quimioterapia, para el tratamiento del cáncer y los medicamentos definidos como coadyuvantes o biomoduladores que se usan antes, durante o después de los ciclos de quimioterapia y que están considerados en los programas del Ministerio de Salud. Esto está regido por la circular número 7 que define el catastrófico y que es muchas veces lo que nos da dolores de cabeza cuando se trata de pedir evaluaciones de cobertura para tratamientos de alto costo. Tenemos una combinación de coberturas que operan cuando un paciente tiene un diagnóstico que es GES, pero la indicación de tratamiento no está dentro de la canasta GES, y es lo que se conoce como cobertura GES-CAEC. También, haciendo un ejemplo de cómo funciona, yo les decía al inicio que todo lo que está dentro de las canastas GES va a estar garantizado por ese copago GES. Lo que no está dentro del GES tendría otros tipos de coberturas. ¿Qué coberturas son esas? Si yo hiciera el ejercicio de decantar, de pasar una cuenta con prestaciones por un sedazo, en la primera pasada vamos a dejar todo lo que tiene cobertura GES, porque aparece en el listado de prestaciones y están en las canastas. De lo que me va quedando, empiezo a revisar qué cosas tienen cobertura por el catastrófico y cuáles no. Ya vimos que las coberturas del catastrófico son todas aquellas cosas que el paciente se hace de manera hospitalaria, y también quimioterapias y radioterapias que se hagan de manera ambulatoria. Por lo tanto, voy decantando y veo aquellas cosas que están cubiertas por el catastrófico. El catastrófico siempre va a cubrir aquellas cosas que estén en la guía clínica. Por lo tanto, si al paciente le indican una droga que no está en el GES, pero si me voy a la guía del ministerio o a la guía de las sociedades, aparece nombrada, inmediatamente ya podemos tener acceso a la cobertura catastrófica. Si no aparece nombrado en la guía, lo que correspondería sería cobertura por el plan de salud. Hasta ahí, esas tres cosas, si el paciente tiene, además de su plan de ISAPRE, un seguro complementario, puede pasar todos estos copagos por el seguro complementario. Y finalmente queda sin cobertura solamente aquello que no tiene codificación FONASA, y incluso así hay algunos seguros complementarios de salud que dan cobertura en una cobertura menor a esas prestaciones. Con esto lo que les quiero comentar, o lo que les quiero decir, es que siempre van a haber capas de cobertura para los tratamientos. Quizás no va a ser todo lo bueno que uno espera, pero siempre va a haber algún tipo de cobertura frente a eso. Y cuando nos movemos entre el segundo, que es el CAEC, y el tercero, que es el plan de salud, también hay muchas diferencias entre una ISAPRE y otra. Hay algunas, como digo yo, que para ellas el GES es el piso, y hay otras que consideran que el GES es el techo. Y así también hay algunas que son mucho más abiertas a poder dar mayores coberturas que sobrepasan probablemente lo que la norma de la circular número 5 que rige número 7 que rige el CAEC, y hay otras que se van a ceñir 100% a lo que esa circular dice. Como anexo a esto, hablarles un poquitito de la ley Ricarte-Soto también, que es otra forma de cobertura que tenemos también por ley, y que en este minuto, cuando hablamos de oncología, da cobertura al trastuzumab en el cáncer de mama HER2 positivo y de sunitinib o everolimus para el tumor neuroendocrino. Lo que hace esta ley es cubrir el 100% del valor de los medicamentos, cumpliendo todos los requisitos para poder postular y poder ser aceptado como paciente en esta ley, y esto es para acceso de todos los usuarios, FONASA, CAPREDENA, DIPRECA, ISAPRE, sin importar, como dice ahí, su situación socioeconómica. ¿Cómo se accede?
el médico tratante que sospecha que el paciente puede tener un diagnóstico o requerir algún medicamento que esté garantizado por la ley, tiene que realizar una solicitud que se hace vía electrónica en la página web de FONASA. Se completa en la plataforma la solicitud. Esa solicitud después tiene que ser aprobada, y una vez que es aprobada ya puede entrar en vigencia y el paciente puede obtener el beneficio en este caso, del medicamento. Eso muchas veces es lento, se demora, y es uno de los problemas que muchas veces tenemos en los pacientes que tienen que partir tratamiento. Pero cada día está funcionando un poco mejor y esperamos que siga así. Como resumen, lo que yo les quiero que digamos que se queden es que un diagnóstico de cáncer siempre produce un terremoto a nivel familiar. Además de la incertidumbre respecto del pronóstico y del tratamiento, se suma además la incertidumbre económica. Es importante siempre estar informado de las características del plan de salud y respecto de las alternativas de cobertura con las que se cuenta según la ISAPRE que uno ha contratado. Un buen seguro de salud, para los que quieran contratarlo, como consejo, es alguno que tenga un capital asegurado mayor a 15.000 UF. Recordar siempre que el médico tiene la obligación legal de entregar la notificación GES al paciente o al familiar para poder activar este beneficio en la ISAPRE. Si el diagnóstico no es GES, lo que podemos activar es el seguro catastrófico, y para eso necesitamos un informe o una biopsia. Recordar también que el catastrófico se activa ante la posibilidad de un tratamiento de alto costo, donde el copago pueda sobrepasar el deducible. Siempre es mejor activarlo que no hacerlo. Lo peor que puede pasar si uno lo activa es que no logre completar el deducible y finalmente no obtenga el beneficio de cobertura costo cero, pero siempre vale la pena activarlo porque activarlo retroactivamente es mucho más difícil. El deducible, recordar que equivale a 30 cotizaciones y se paga una vez al año, y que el rango va entre 60 y 126 UF. Y por último, yo sé que es harta información. En general, a los pacientes siempre tratamos de entregar esta información lo más dosificada posible, porque ya vienen con toda la incertidumbre, ya vienen con la angustia, y la verdad es que de todo lo que uno tiene que decirles en ese minuto, además, que se preocupen de saber cómo van a pagar esto, es mucha información. Generalmente se van reteniendo el 30% de lo que uno les dice, pero como digo yo, si de todo lo que escucharon, lo más importante con lo que quiero que se queden es sembrar la inquietud en relación a las opciones que existen. Esto nos va a poder dar el poder de decidir y también de exigir cuando hablamos de enfermedades oncológicas. Eso es lo más importante. Muchas gracias, Jimena. La verdad que una presentación muy robusta y brillante. ¿Qué quieres que te diga? Yo quiero ahora pedirle, Sebastián, ¿estás por ahí? Para activar tu audio. ¿Aló? Sebastián, sí, te escuchamos. Sí. Oye, también quiero activar a Diana. Diana, por favor, si te puedes sumar. Diana Sosa es nuestro médico asesor, oncólogo médico asesor de la Fundación. ¿Me escuchan? Sí, Diana, sí, perfecto, sí. súper. Ya. Oye, bueno, primero darle las gracias, por supuesto, porque han sido extraordinarias sus presentaciones, y partir por preguntar, Sebastián, ¿cuándo fue que hicimos tan enredado el acceso a la salud? ¿Cuándo fue que se complicó tanto esta cosa? ¿En qué momento vino un brujo y convirtió todo esto en una madeja? Yo entiendo que dentro de la historia sanitaria de Chile las cosas se iban haciendo de manera universal. Se tomaban decisiones para todos. No se excluía a nadie. Y de repente esto se fue, para ti sí, para ti no, tomate un plan o un complemento a un plan. Esto ya no es solamente un tema de acceso a la salud, sino que además tienes que tener plata, bueno, etcétera. No quiero poner ninguna impronta en esto, pero lo importante sí es, a lo mejor en la historia algo sabemos de cómo fue que esto se llegó a complicar tanto, porque de verdad lo que explicaste, Jimena, y también nos pasó la vez anterior, la semana pasada, con Daniela, que nos habló de FONASA,
nos enfrenta a una cosa que es tanto peor que la propia enfermedad. O sea, ok, sí, hay un montón de cobertura, mira qué rico, qué bueno, se escuchó la sociedad civil, sale la ley de Castesoto, ahora viene la ley del cáncer, fantástico. Pero se suman parches a una pelota que ya no da más. Yo quisiera preguntarte, partiendo por eso, digamos, después nos vamos al detalle, ¿cuándo crees Ujú. tú que esto se complicó tanto? A ver, yo solo un pequeño detalle antes de continuar. Yo no tengo una visión romántica de que en algún momento tuvimos ese sistema de salud ideal, Correcto. inclusivo. O sea, en Chile millones de chilenos históricamente fueron postergados. En el fondo, como yo les mencionaba, o sea, Chile tenía las más altas tasas de mortalidad infantil del mundo. Eh, entonces, claro, lo que pasa es que en el fondo es un proceso. A mí me gusta una imagen que usa mucho Jorge Jiménez cuando describe la evolución de los sistemas de salud. Dice, él ocupa una casa europea que el primer piso fue construido, el Foro Augusto, en el fondo el primer piso fue construido en la antigüedad, el segundo piso en la Edad Media y el tercer piso en el Renacimiento. Y yo creo que nuestro sistema de salud y en general los sistemas de salud funcionan así, como que no, a mi juicio, es muy difícil pretender refundar un sistema, como que en el fondo el sistema se va construyendo en capas y recoge procesos históricos también. Eh, Había otra imagen que a mí también me gusta y lo ocupo a veces en clase, eh, que es la idea de la Casa Winchester. La Casa Winchester es una mansión que hoy día es un museo que perteneció a la familia que creó el fusil, el rifle Winchester, con el que se hizo la conquista del oeste americano. Y resulta que esa casa se demoró como 60 o 70 años en construirse porque cuando lo están construyendo, cuenta la leyenda que le echaron una maldición, que cuando se terminara la casa, toda la familia iba a morir. Entonces, como que nunca se atrevieron a terminarla y en el fondo durante muchos años pasaron distintos arquitectos, distintos constructores y la casa está llena de pasillos que no llegan a ningún lado, escaleras que llegan a un techo, ventanas que se abren a una pared, es un laberinto y en algún sentido los sistemas de salud son eso. Una casa de Winchester. Claro. Y ahí, claro, en el fondo, los guías en ese proceso son los funcionarios de la salud y muchas veces también quienes sufren patologías que los hacen relacionarse permanentemente con el sistema hasta llegar a conocer sus vericuetos. O sea, imagínate que, yo siempre, como muestra un botón, una persona que en ISAPRE le rechaza la licencia médica, no apela a la Superintendencia de Salud, sino que tiene que apelar a la COMPIN, que pertenece a la Seremi de Salud. Y la COMPIN es la que hace la evaluación de las licencias médicas en el sector público, pero hace la apelación o revisa las apelaciones de el rechazo de la licencia en ISAPRE. Y si esa persona de ISAPRE le va mal en la COMPIN, pues tiene derecho todavía a apelar una vez más, pero nuevamente no a la Superintendencia de Salud, sino que a la Superintendencia de Seguridad Social. Y si le va bien en la Superintendencia de Seguridad Social, pero la ISAPRE no le cumple, ahí va recién a reclamar a la Superintendencia de Salud. Ya se Entonces, cansó ya. efectivamente, es un tema, claro, es un tema que es muy disuasivo bueno, lo que describía Jimena también, en el fondo, el proceso es sumamente complejo y engorroso y yo creo que en general tiendo a pensar que todos los sistemas de salud van padeciendo eso. Porque ninguno se empieza a escribir en un bloque en blanco. Em, y además, en el fondo, cualquiera que no está familiarizado, o sea, en el fondo uno no anda permanentemente consciente de todos los derechos que tiene, solo una vez que se enfrenta a la vulneración del derecho o a la necesidad de satisfacerlo, es que se da cuenta de lo complejo que es. Piénsese, no sé si alguien recuerda, digamos, el proceso de Kafka. A José K. un día lo llegan a detener y al fondo él nunca supo qué es lo que le había, cuál era la acusación y Claro, finalmente claro. entra en una institucionalidad que jamás llega a comprender. Entonces, yo creo que nuestro sistema de salud se ha ido complejizando, pero yo lo hallo de alguna manera como un proceso inevitable, lamentable si se quiere, pero la verdad no veo forma de poder hacerlo más sencillo. Sobre todo cuando se plantea necesidad, o sea, o se reconoce
que pese a que la salud es un derecho, es de alguna manera imposible garantizarle el acceso a todos de todo, y por lo tanto tú tienes que establecer mecanismos de priorización razonables, racionales, y eso va generando una institucionalidad que se autoalimenta, digamos. En ese sentido, el sistema administrativo tiene como una especie de autopoiesis, como diría Varela. En el fondo, se va generando y justificando a sí mismo. Claro. Lo más complejo es que es imposible que uno esté permanentemente consciente de sus derechos, pero ahí el rol de las instituciones debería ser mucho más marcado en términos de guiar en ese proceso, de facilitar el acceso a derechos y en el fondo pensar en, no sé si la idea de un defensor del paciente, pero sí en el fondo debería haber, y en algunos sistemas de salud eso existe, y ese rol de guía muchas veces lo cumplen personas de la sociedad civil, que en el Claro. fondo justamente están más familiarizadas y hacen esa guía. Eso se ocupa en algunos países y yo creo que es una buena experiencia, más genera más cohesión social, creo yo. Y piénsase, yo una vez dije en una reunión de OIRS, que durante mucho tiempo las OIRS fueron como la huesera, me llevé, digamos, ofendí a hartas personas, pero finalmente igual me reconocían que el fondo, la OIRS, que podría cumplir ese rol, durante muchos años, en el fondo, no se le dio la importancia debida muchas veces a los funcionarios que tenían problemas de relaciones humanas, los mandaban a atender personas, y en el fondo solo después de un tiempo en que se comprendió el rol clave que tienen las OIRS en términos de disminución de la conflictividad, de orientar a los pacientes, de incluso disminuir la judicialización, es que se empezó a trabajar capacitación en COMPIN y darle alguna mayor rol. Yo en la super lamentablemente no nos alcanzó un poco el tiempo, pero en algún momento tratamos de hacer un proyecto para que la super se vinculara directamente con las OIRS de todos los establecimientos. En el fondo, como la super es una institución relativamente pequeña, veíamos que en el tema de promoción de derechos, las OIRS podían ser de alguna manera la herramienta o la asociatividad que la Superintendencia de Salud necesitaba para la promoción de derechos. Por distintas circunstancias se nos un poco quedó en el tintero, pero yo creo que es algo que habría que desarrollar más. El tema del rol de las OIRS, pero también el rol de la sociedad civil. Yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar en el Calvo Maquena, las damas de colores eran claves en todo ese proceso de guiar y de alguna manera esta barrera como impermeable, infranqueable entre la institución y uno como usuario, que además está en estado de necesidad, está angustiado, no sabe lo que necesita ni lo que tiene, ni cómo ejercer sus derechos. En el fondo, ese proceso de intermediación creo que es clave. Y creo que es cada vez más necesario justamente porque nuestra institucionalidad va complejizándose. En el fondo, Claro. se creó una ley auge, Ricardo Soto, ahora viene, y esperamos que viene una ley de cáncer, y en el fondo, no sé, en el futuro habrá más leyes más, y en el fondo, claro, tú dices, no es lo ideal, pero finalmente no se puede borrar todo y partir de cero, digamos. En el fondo eso yo no lo veo viable. Bueno, lo que comentas tú respecto de la participación de la sociedad civil como protagonista, a lo mejor en algún momento de este acompañamiento del paciente, cualquiera sea el diagnóstico, ¿cierto? Parece que justamente está jugando un rol cada vez más importante. De hecho, lo ha hecho en el tema de política pública, pero seguramente que en el futuro, en una sociedad civil 2.0, tengamos este acompañamiento experto, que es un poco lo mismo que hace Jimena dentro de la Católica para quienes son los clientes de la clínica, ¿no? Jimena, Diana, ¿estás por ahí, cierto? Sí, estoy acá. Hola, buenas noches a todos. Agradecerles Hola. a los dos expositores, la verdad que espectacular, felicitarlos. Jimena con el diagrama de los seguros así por capas fue súper claro, creo yo, pero igual hay cosas como que me parecen como importantes de mencionar, porque uno como médico no se mete tampoco tanto en el tema. A mí me gustaría preguntarles, digamos, si cuando uno ve
con respecto al seguro catastrófico, la activación, que si bien Jimena mencionó que lo ideal era como activarlo, también uno del otro lado escucha muchas veces que las ISAPRES no te lo dejan, o como que no, como que tampoco te lo permiten activar así como de, más vale activémoslo y veamos después qué pasa. Y lo otro es en qué minuto se decide entre el seguro catastrófico y lo extracontractual, que también es algo que no sé si está como estipulado o no. ¿Por qué algunas ISAPRES dicen no, esto no va por seguro catastrófico y va por extracontractual? Y lo otro que también, con respecto a las activaciones del GES, por ejemplo, ¿quién supervisa en el minuto que realmente se entera el paciente? Eso tienen, por ejemplo, no sé, a nivel de prestadores, ¿existe alguna certeza de que todos los pacientes, o existe algún registro o algún análisis, todos los pacientes en el minuto, cuándo se activa, cuándo se le informa realmente al paciente que es un paciente GES? Lo mismo que la ley Ricaurte-Soto. ¿En qué minuto o a quién o cómo, no sé si en la parte prestador o en la parte de como ISAPRE en sí, pero si tienes alguna información con respecto a eso, porque muchas veces da la sensación de que y es un poco también por las derivaciones probablemente, no lo sé, que no en el momento que realmente se le debiera notificar, se notifican a los pacientes. Capaz que es una impresión por comentarios recibidos y no es algo estipulado, ¿no? Y lo otro, que si tienen información alguno de los dos, la verdad que las preguntas las dejo abiertas para quien las puedan responder, no sé si uno o dos, que tengo la sensación de que la población de ISAPRE es una población relativamente joven. ¿Tienen algún porcentaje realmente o existe el análisis de cuánto es realmente, no sé, mayores de 55 años? Porque en general uno ve que la población, sabemos que el 80% está en FONASA, y la sensación que uno tiene también es que la mayoría de la población adulta mayor está también en FONASA. Entonces, ¿existe algún análisis también, o no sé si por clínicas, o por prestador, o por ISAPRE que tú conozcas, o Sebastián nos pueda igual informar? A ver, voy a partir yo primero contándoles un poco cómo funcionamos nosotros y cómo creo que funcionan la mayoría de las clínicas respecto a la supervisión de las notificaciones GES. Es verdad que hay de todo. Es verdad que no siempre se notifica en el momento correcto, y ahí es parte fundamental de poder instruir a los médicos en que ellos, que son los que diagnostican finalmente, tienen la obligación de notificar al paciente en el minuto en que, como les digo, se diagnostica una sospecha o se confirma un diagnóstico. Cuando el paciente está hospitalizado, eso es más fácil porque existe un censo por el cual se puede filtrar los diagnósticos, y al menos en Católica tenemos un área que supervisa esos diagnósticos. Pero en el área ambulatoria se hace un poco más difícil. Ahí lo único que podemos hacer y datos que podemos obtener tienen relación con cuántos no se notificaron, más que poder tener en tiempo real. Eso es un cambio de cultura, es orientación al equipo médico en cuándo tienen que notificar. También es cierto que el notificar a un paciente abre la puerta a que el paciente quiera activar este beneficio, y si lo activa y yo no soy prestador para ese diagnóstico GES, en esa ISAPRE determinada, corro el riesgo también de que ese paciente se vaya. Entonces, eso de repente es como un arma de doble filo, un estímulo perverso para que muchas veces los pacientes no sean notificados a tiempo. Es supervisar y estar reforzando constantemente, porque finalmente es una obligación legal. Si no lo hacemos, corremos el riesgo también, y ya ha pasado en muchas instituciones,
que después el paciente perfectamente puede reclamar su derecho de no haber sido informado, ¿cierto? Y tenemos que en esos casos revertir todo y hacer cumplir los copagos GES en esos pacientes. Por lo tanto, lo ideal es que se haga. No tenemos cómo manejarlo al 100% y es estar constantemente nomás reforzando. Había otra pregunta que había hecho Diana respecto a las coberturas, si no me equivoco, Sí, que no están dentro del catastrófico. Sí, la ¿Sí? parte de cómo o en qué se basan para decir si va por el seguro catastrófico o en lo extracontractual, siendo una patología GES. A ver, el GES es súper clarito en cuanto a qué cosas cubre, y lo que está descrito en el listado de prestaciones específico es lo que va a tener cobertura GES. Todo lo que no esté en ese listado es lo que entra en este análisis que se debe hacer respecto de las coberturas. Y para eso, la segunda capa que tendría disponible ese paciente GES es la cobertura catastrófica. Y la cobertura catastrófica se basa en la circular número 7. Y la circular número 7 es súper específica en qué cosas va a cubrir y qué cosas no. Por lo tanto, ahí es donde tenemos muchas veces el problema, porque esa circular es del año 2005, está bastante atrasada ya, porque habla de medicamentos hospitalarios, habla de quimioterapia, citotóxicos, citostáticos, y habla también de administraciones en ciclos. Por lo tanto, está dejando afuera anticuerpos monoclonales, inmunomoduladores, todos los tratamientos que no están en ciclos, sino que son de administración continua. Por lo tanto, eso, si nos basamos solamente en eso, todas aquellas indicaciones que no califican para la circular número 7, por defecto, debieran entrar en cobertura extracontractual o cobertura del plan de salud. Sin embargo, también cada una de las ISAPRES tiene sus propios comités de análisis de beneficios y en base a eso también ellas pueden dar mayor cobertura de la que la ley los obliga. Pero eso se va viendo, cada ISAPRE es distinta y cada caso también se evalúa de manera particular. Pero así funciona más o menos. Y en ese caso, Sebastián, ¿qué es lo que se necesita para que se actualice, por ejemplo, la circular número 7, como está diciendo Jimena, que está como un poco atrasado con todas las nuevas tecnologías que existen en los tratamientos? Hubo un intento, hay una recomendación de la superintendencia, ¿no, Sebastián, que salió el año 2018, si no me equivoco? Pero lo que pasa es que son, en general, nosotros tenemos una lentitud en el proceso de actualización de la incorporación de nuevas tecnologías, y eso es válido tanto para los problemas de salud GES y los protocolos, como más allá de los GES. O sea, si uno piensa, por ejemplo, en el arancel FONASA, no incorpora, o sea, en los últimos 20 años el arancel FONASA básicamente lo que hace es repetir lo del año anterior sistemáticamente. No hay un instrumento transparente, público, participativo, eficaz, eficiente de revisión básicamente de definición de lo que financiamos y por qué lo financiamos. Y ahí por eso muchos han planteado la necesidad de institucionalizar lo que se denomina el ETESA, o sea, la evaluación de tecnologías sanitarias, porque en la práctica se terminan incorporando nuevas tecnologías por presión de la industria, del complejo médico industrial, y no necesariamente bajo criterios que hacen que esa incorporación sea equitativa, sea razonable, sea más eficaz o más eficiente. Y por lo tanto en eso se ha demorado la cosa. Creo yo que ahí nos falta algo que sea más válido para todo el sistema. Lo razonable, lo que partió con el auge y que lamentablemente no hemos podido avanzar más, es decir, ¿sabe qué? Necesitamos que ambos subsistemas confluyen y tengan la misma lógica, y ojalá en el corto plazo podamos tener
si no un sistema único, al menos un plan único que sea, en el fondo, que lo que le ofrezca el sistema esté mucho más claro para todos, y en ese sentido un poco recogiendo lo que planteaba Francisco hace un rato. Obviamente que se simplificaría mucho las barreras de conocimiento e información que existen si al final supiéramos que todos, en el fondo, que hay un plan, hay un único plan que es más o menos transparente y que se discute todos los años o cada cierto tiempo y que se actualiza, y que eso lo ofrece FONASA y lo ofrecen las ISAPRES en nuevos esquemas. Bueno, se ha discutido y hay cierto consenso en que hay que avanzar en esa línea. Pero claro, eso también en algún sentido administrativamente eso es pesado. O sea, en el fondo hay que diseñar ese contenido del plan, hay que costearlo, y eso obviamente que exige también de un trabajo técnico importante. Había una pregunta adicional que era vinculada, digamos, a la participación de la población de tercera edad en ISAPRES, ¿cierto? ¿Eso entendí, Diana, que era la pregunta? Sí, sí, correcto. Bueno, en general en el sistema público efectivamente está la población de más riesgo, básicamente adultos mayores, también tiene una mayor participación femenina y en general mayor comorbilidades en el sistema público. Sin prejuicio de eso, desde 2005 en adelante y en particular a partir del 2010, con el fallo del Tribunal Constitucional que congeló las tablas de factores, la participación de la tercera edad en el sistema privado ha ido aumentando sostenidamente, a un ritmo relativamente similar al del envejecimiento general de la población. Básicamente porque si bien el alza de precio, el sistema de todas maneras golpea a los adultos mayores, aun cuando sea equitativa para todos, dado que sus ingresos disminuyen, el costo del sistema, de seguir perteneciendo al sistema, sigue siendo alto, pero han podido absorberlo mejor porque ya no se les aplican los reajustes adicionales que implicaba la tabla de factores hasta el 2010, y por lo tanto las personas que estaban pagando un precio y tenían, no sé, 54 años en el año 2010 y hoy día ya tienen 64, han seguido pagando básicamente el mismo precio, sin reajustes extraordinarios que se dan por saltos en los cambios de tramo. O sea, antes le habrían subido el precio a los 60, o sea, a los 55, a los 60, y ese genera un impacto muy fuerte en las personas. La inflación o el alza de los precios. Y además esas personas han podido, muchas de ellas, por ejemplo, judicializar a través de los tribunales el alza anual, y por lo tanto han podido mantener básicamente los mismos precios que estaban pagando hace 10 años. Y eso ha permitido, a mi juicio, que la población que va envejeciendo en ISAPRE permanezca un poco más de lo que permanecía antes. Pero el descreme general del sistema ya se hizo en algún sentido. O sea, FONASA sigue teniendo a la mayor cantidad de la población. Solo una precisión respecto de los porcentajes de población, y es donde a veces yo creo que nos confundimos. Si bien el FONASA tiene alrededor del 80% de la población, un porcentaje sumamente importante de esa población no se atiende en el sistema público, se atiende en redes privadas. Y esas son las personas que tienen y que padecen las faltas de cobertura del sistema público en modalidad libre elección o con PAD. Y en fondo esas son las personas que sufren hoy día una muy grave desprotección financiera. Básicamente porque renuncian en algún sentido a la modalidad institucional y lo asumen de su propio bolsillo este gasto. Y en fondo parte de este enorme gasto bolsillo que tiene Chile, que es como el síntoma de nuestras inequidades. Casi un tercio del gasto en salud en Chile es gasto de bolsillo. Y dentro de ese gasto de bolsillo, casi un tercio es en medicamentos. Pero hay 2/3 que son hospitalizaciones, que son copagos, que en el fondo es un gasto que es importante y que agobia sustancialmente a poblaciones en el fondo de sectores medios, que son los que no están dispuestos a ser parte de la lista de espera finalmente, y que en la angustia, en la necesidad, optan por atenderse en redes privadas, muchas de ellas con convenio con FONASA, pero aún así a precios que terminan siendo, o a costos que terminan siendo muy gravosos para la economía familiar.
Y es un círculo vicioso porque, como dices tú, muchos de ellos jamás se han atendido en el sistema público, por lo tanto no aparecen en registros, no están en consultorios, Claro, no aparecen en ninguna parte, y en el minuto en que se detecta una enfermedad grave, una enfermedad oncológica, tienen que hacer uso de ese sistema, y el entrar al sistema es lo que cuesta. Una vez que ya está Sí. dentro, el sistema funciona y funciona relativamente bien, pero cuando tienes que entrar, y para entrar primero tienes que ir al consultorio, porque si no, no puedes llegar directo al hospital, y nunca, ni siquiera sabes cuál es el consultorio que te corresponde, es claro. un tremendo Sí. problema. Sí, Sí, y con tengo un respecto, dato, tengo un dato que no recuerdo la fuente, pero es que indicaba que como mínimo había 100.000 beneficiarios de FONASA que no registraban, y yo tengo la impresión de que era más, ninguna atención en ningún consultorio o establecimiento público del país en los últimos 2 años. O sea, personas que pertenecen a FONASA, pero que ni siquiera han pisado un CEFAM. claro, y con respecto, ya que trajimos en conversación la modalidad libre elección, este año salió, ¿verdad?, nuevas prestaciones para oncología de modalidad libre elección. Ahí, considerando este grupo de pacientes que estamos viendo que no se han atendido, digamos, en el sistema público, o qué tanto aumento en la parte, por ejemplo, en un prestador, no sé, Jimena, si se ha podido ver o no. Este año igual ha sido muy particular con todo lo que estamos viviendo, por lo tanto, capaz que es muy corto el periodo, porque salió en febrero, pero... ¿Tienes alguna información con respecto a la implementación? Si esto impacta en algo a los aranceles que tenían de la parte privada o no? Nosotros estamos trabajando todavía en estudiarlo. Como dices tú, estamos justo en una etapa que ha sido bastante difícil el poder juntarse, hacer reuniones, y estamos hablando de casi 100 protocolos, si no me equivoco, un poquito más, 100 protocolos que aparecieron en modalidad libre elección. Estamos todavía en la etapa de ver si podemos sumarnos a esto o no, porque efectivamente, y ahí entra un poco el tema de los medicamentos y de la industria. Nosotros en muchos casos tenemos algunos medicamentos que en nuestro arsenal o con los que se trabajan que pueden ser originales y que están mucho, del punto de vista económico, muy lejos de la propuesta que entrega FONASA en cuanto a precios. Entonces, estamos todavía haciendo ese análisis económico, porque tampoco podemos pretender tener dos tipos de tratamientos distintos, o dos marcas distintas, uno para el paciente ISAPRE, otro para el paciente FONASA en modalidad libre elección. Así que particularmente nosotros estamos todavía trabajando en eso para poder, nos interesa mucho poder participar, pero tenemos que empezar a hacer nuestros ajustes para que calcen los números. Claro. Jimena, por ahí nos preguntaban, porque vamos a ir leyendo un poco las preguntas para ir dando respuesta a estas consultas. Algo bien concreto, decía, ¿cuál es la diferencia entre la cobertura extracontractual y un CAEC? Yeah. Las dos coberturas las otorga la ISAPRE, ¿cierto? Pero la gran diferencia es que la cobertura extracontractual va a generar un copago que no acumula deducible. Por lo tanto, yo puedo tener un tratamiento por catastrófico donde mi deducible anual es de 3,5 millones, pero puedo también tener un medicamento cubierto por vía extracontractual, donde me dan una cobertura del 90% con tope de, no sé, 2 millones, y lo tengo que usar a permanencia. Eso significa que si vale 5, ¿cierto?, tengo que estar con un copago de 3 millones mensuales, y nunca voy a tener el beneficio del costo cero, en el fondo, de que la ISAPRE me beneficie, me cubre el 100% de la cobertura. Esa es como la gran diferencia. Es el extracontractual aumenta la cobertura del plan de salud. Correcto. Sí, yo para agregar ¿Sí? una diferencia más que es desde lo general o un tema de fondo.
La CAEC está incorporada en la cobertura adicional catastrófica, está incorporada en los contratos, es parte de los derechos de los afiliados por tener un contrato vigente, está regulada y supervisada por la Superintendencia de Salud. No es de otorgamiento facultativo para la ISAPRE si se cumplen las condiciones que están previstas. En el fondo, atendía la regulación y si la persona activa la CAE como corresponde, la ISAPRE no puede arbitrariamente impedir esa cobertura, y si lo hace, la persona puede recurrir a la Superintendencia de Salud y la Superintendencia de Salud puede resolver que se otorgue esa cobertura. Lo que ocurre con la cobertura extracontractual en el fondo es que es un actuar facultativo de la ISAPRE, que la ISAPRE puede resolver hacerlo por ser un caso social, por ser un caso dramático, por tener temor a la judicialización o a una explosión comunicacional, y en el fondo tienen un comité para ver este tipo de solicitudes que en el fondo lo que hacen es pedir una cobertura para algo para lo cual el sistema, ni el plan, ni la CAEC aplican, y que por lo tanto, y que la ISAPRE en el fondo, insisto, en el fondo no incumplen una normativa al rechazar una solicitud de cobertura extracontractual eventualmente. No así si es que una persona activa la CAEC y se la niega arbitrariamente, pues la ISAPRE puede ser obligada a aplicar esa cobertura de todas maneras. No sé si logro explicar esa pequeña distinción, sí, que me parece relevante para que no haya confusión. Sí, correcto. Mira, aquí hay una pregunta que parece que la estuvimos ya respondiendo, pero igual te la voy a plantear, Jimena, porque parece que para ti esto es de cómo se relacionan las coberturas del plan de salud con el arancel MLE 2020, que tenemos ahora incorporación de las quimioterapias, ¿no? Sí, era más o menos lo que estábamos conversando recién. Ahora, lo bueno, y yo ahí me voy a pedir apoyo de Sebastián en eso, es que si hay algo que ya aparece en el arancel FONASA, eso inmediatamente obliga, entiendo yo, a las ISAPRES a también darle cobertura, ¿sí? Eso significa que hay algunos medicamentos que hoy día no entraban en la categoría de cobertura por GES ni por el GESCAEC, y probablemente ahora sí van a poder tener cobertura. Sí. Contrapregunto a Sebastián. No, así es. En realidad, para el beneficiario FONASA, cuando se incorpora su arancel a una prestación en el arancel de libre elección, no tiene un impacto sustancial, sobre todo cuando la prestación es muy, muy costosa, porque el libre elección, en el fondo, el copago es muy bajo. Pero sí tiene un impacto muy importante para el sistema privado, porque la ley establece que las ISAPRES, la ley no establece un contenido mínimo de los planes de salud, pero en términos generales, pero sí, en el fondo sí establece un contenido mínimo, que tienen que financiar todas las prestaciones que están aranceladas. No define la ley en qué montos, o sea, define ciertos mínimos también, que justamente los vincula a libre elección, pero en el fondo el gran problema que tiene el beneficiario del sistema privado es que muchas veces sus prestadores le ofrecen o le plantean alternativas terapéuticas que no están aranceladas, y que por lo tanto, si bien pueden pedir su financiamiento a través de una facultad que tiene la Superintendencia de Salud, que es homologar, o sea, en el fondo hay prestaciones que son similares, se ocupan códigos y se homologan a eso. En el fondo, en principio, la ley dice, y la aplicación que han hecho las ISAPRES de la norma es, yo solo tengo que financiar aquello que está arancelado. Y si no está arancelado, entra en homologación eventualmente o de cobertura extracontractual. Y por lo tanto, cualquier incorporación de prestaciones en el arancel es de alguna manera una ganancia para el beneficiario del sistema privado, porque su ISAPRE está obligada a financiarlo en los términos de su contrato. Bien, aquí hay otra consulta. ¿Cuál es el mejor camino para obtener financiamiento de terapias de alto costo, además de activar el CAEC y esperar que la ISAPRE genere cobertura? Jimena, me imagino que ahí...
Está pidiendo secretos, está pidiendo secretitos. Lo que pasa es que hasta donde desde mi posición podemos hacer es todo lo que tiene que ver relación con la ISAPRE y frente a eso, aquellas cosas que van por GES y por TAE que están más o menos resueltas, y como decía Sebastián, hay otras cosas en las que el beneficiario puede solicitar a la ISAPRE la cobertura extracontractual, pero si eso no resulta, las instancias que siguen ya son poco amigables para la ISAPRE, porque ahí significa el hacer un reclamo a la Superintendencia de Salud, o si no, tomar acciones judiciales. Esas son como las dos vías que habitualmente veo que los pacientes toman cuando ya las instancias con la ISAPRE se agotan, porque muchas veces incluso la ISAPRE puede dar la cobertura extracontractual, sin embargo esa cobertura sigue aún siendo baja para el bolsillo del paciente. ¿Sí? En el caso, Jimena, y de acuerdo a lo que decía Sebastián, lo de modalidad libre elección, que hoy día, ¿cómo en tu rol, para el paciente que es de ISAPRE y que hoy día capaz que, o antes de modalidad libre elección, tenían que pedir un extracontractual o algo de eso, pero hoy estar arancelada, estar codificado, determinados tratamientos, ¿cómo te hace de puente en el sistema privado? ¿O hasta el momento no lo hace? Hasta el momento no me ha tocado ningún caso todavía, porque tengo la suerte de que nos ha ido bastante bien con las coberturas con las ISAPRES, pero yo creo que esto va a servir. Todavía está muy poco conocido. Nos ha pasado también, y lo comentábamos al principio que partiera la charla, de que están llegando muy pocos pacientes nuevos, entonces se ha movido poco el sistema. Pero claramente con eso lo que vamos a tener son poder tener el apoyo para tener mejores coberturas. ¿A quién va a beneficiar? Probablemente aquellos pacientes que tienen otras capas de seguros para poder apoyarse, porque el ISAPRE va a poder darle cobertura de plan de salud, pero sin embargo eso va a seguir siendo poco probablemente, pero si tienen un buen seguro que los pueda apoyar, van a poder tratarse de mejor forma que antes cuando no tenían esa cobertura. Hay una consulta que también que me imagino que la puede contestar Sebastián, dice, ¿el extracontractual depende solo del comité evaluar de la ISAPRE o hay alguna guía o criterio unificado para aprobar o rechazar un extracontractual? Bueno, justamente, al no ser un beneficio o derecho reglado ni supervisado por la superintendencia, es algo que depende o es facultativo de la ISAPRE. Ahora, sí, o sea, en el fondo pasa que en general con estos beneficios, por lo menos yo tengo la impresión de que lo que puede ocurrir es que si uno sabe que se ha otorgado ese beneficio en un caso, o en dos, o en tres, a mi juicio es posible armar un reclamo diciendo, ¿sabe qué? En el fondo a mí me están discriminando arbitrariamente porque sé al menos de 3 o 4 situaciones en que sí se ha financiado y a mí me lo están negando. Tendría que darse como esa dinámica, porque en el fondo, como digo, a priori es algo que es facultativo de la ISAPRE otorgar beneficios más allá de lo que está pactado en el contrato, en el plan de salud, sin perjuicio de lo cual, con todo como yo les planteaba, en el fondo, toda esta reinterpretación del contenido del derecho a la salud y sobre todo del principio de discriminación o de no discriminación arbitraria, si la ISAPRE le está otorgando a algunas personas que están en una misma situación, en algún sentido uno podría armar un caso y decir, ¿sabe qué? Debería otorgársele esta misma cobertura a todos los que están en esa misma situación. Claro. Pero claro, eso implica ejercer un reclamo, plantear el caso. Yo, así, a priori, sin ser yo abogado litigante, creo que un reclamo de esas características perfectamente podría tener éxito. Ahora, hoy día ya en tribunales en general, los tribunales, a partir de toda esta reflexión que han hecho,
aplican mucho ética del rescate, entonces en general tienen un criterio muy que va incluso más allá de la superintendencia en muchos casos, va más adelante porque tienen esa libertad para ir más allá del contenido estricto de la norma y aplicar lo que consideran es hacer justicia en el caso concreto. Sí, correcto. Bueno, con esto vamos a empezar ya a terminar la jornada, la verdad que ha sido larga y muy entretenida y educativa. Les quiero agradecer a ambos porque definitivamente han sido invitados de lujo. Muchas gracias por su tiempo. Y la última reflexión que quiero dejar es una pregunta que nos plantean acá, en realidad es más de opinión que de otra cosa, es cómo se potencia FONASA, por ejemplo, para ser competitiva con las ISAPRES. ¿Se puede pensar en esta mejora más que partir por las ISAPRES? ¿No sería mejor un plan único de salud, eliminar ambos sistemas? Esto, opinión, pero se ha puesto en la mesa social, se ha puesto en la mesa de salud, es un tema que estamos ya todos conversando, así que les voy a pedir desde su impronta y experiencia, ¿qué les parece esta nueva propuesta que nos podría llevar quizás a un modelo 3.0, 2.0, algo un poquito más como lo que buscamos todos? Y con esto para terminar la jornada. Sebastián. Bueno, a ver, yo creo que durante muchos años le dedicamos mucho tiempo a discutir una reforma de las ISAPRES y no le dedicamos el mismo entusiasmo, ni el mismo tiempo, ni la misma reflexión técnica a cómo íbamos a modernizar el seguro público. Y en ese sentido, yo, pese a que me considero un firme opositor del actual gobierno, sí le reconozco que el gobierno asumió de alguna manera ese desafío y si bien su primer proyecto de modernización de FONASA dejaba bastante que desear, el siguiente, el que mandó este año, a mi juicio, obviamente que uno puede considerar que hay cosas que le faltan, cosas que le sobran, pero en el fondo planteó reglas de debate o de discusión que no estaban antes. O sea, antes se decía hay que hacer un seguro único, pero en el fondo, o aumentar el presupuesto, y a mi juicio, en el fondo, eso no es una propuesta real. Digamos, en el fondo, un seguro único puede funcionar mal o puede funcionar bien. Entonces, en el fondo, me parece que es mucho más que eso. Y aumentar el presupuesto, a mi juicio, tampoco puede ser una meta, porque vamos a gastar más en salud sí o sí. De hecho, ya lo hicimos. O sea, en el fondo, alguien puede decir, tenemos que duplicar el gasto en salud, y la respuesta puede ser, es que no va a funcionar. ¿Y por qué no va a funcionar? Bueno, porque ya lo hicimos. Pues. Ya duplicamos el gasto en salud y todavía estamos insatisfechos. Entonces, sin duda creo que hay que aumentar el gasto, pero en el fondo también hay que preocuparse de la eficacia y de la eficiencia de ese mayor gasto que como país queremos hacer en salud. Y en ese sentido, a mí me parece que lo que planteó el gobierno es una propuesta que es seria y que hay que abordar. En el fondo, ¿cuál es el rol del seguro público, tanto respecto a los prestadores públicos como respecto a los prestadores privados que se incorporan a su red? Yo soy partidario de modernizar la modalidad de libre elección, en el fondo, terminarla tal como la conocemos y empezar a pensar más en lógica de red con prestadores público-privados. Y en relación a la eliminación de la ISAPRE, yo creo que es un tema que se le ha dado más dramatismo del que debiera, en el sentido de que, como yo lo planteé en un comienzo, en casi todos los países existe el sistema mixto y siempre va a haber personas dispuestas a gastar más para un reaseguramiento o un sobreaseguramiento. Y pasó en Brasil. En Brasil crearon un sistema único de salud a fines de los 80 y al cabo de 10 años tuvieron que crear una superintendencia de salud suplementaria porque mucha gente de clases medias, de sectores medios, de sectores altos, empezaron a contratar seguros complementarios porque no les daba respuesta el sistema único de salud. Y finalmente se crea igual una capa de salud privada y por lo tanto... dado eso, creo que lo relevante son las regulaciones. Hay gente que eleva a la categoría de dogma que los privados puedan estar a nivel de la prestación, a nivel de seguro segundo piso, pero no a nivel de seguro primer piso. A mi juicio no hay razones
de fondo para sostener eso como un dogma. En el fondo, en Holanda son solo aseguradores privados de primer piso que administran un seguro público. En Chile el sistema de mutuales funciona con administradores privados y funciona razonablemente bien. Y en Alemania lo mismo, la misma historia. En el fondo, creo que uno puede, obviamente, y es legítimo levantar bandera, pero creo que lo importante es pensar cuál es el rol que le corresponde al seguro público, qué herramientas y facultades va a tener para imponerle a los prestadores, incluso también a los prestadores públicos, estándares, en el fondo, poner a las personas al centro. En el fondo, decir, ¿sabe qué? ¿Cómo voy a yo premiar al hospital que lo hace mejor? ¿Cómo voy a estimular a que los equipos médicos, los equipos de salud, en el fondo traten mejor a los beneficiarios, respeten sus derechos, les informen sus derechos? Creo que eso, y en ese sentido creo que la oportunidad que está dada por el proyecto de ley sobre reforma es importante. Y ahí, solo para terminar, creo que tienen razón, efectivamente le hemos dedicado demasiado tiempo a discutir sobre la reforma de las ISAPRES, y todo aquel que aborda en serio una reforma de las ISAPRES se da cuenta que es muy difícil hacerlo si no pone sobre la mesa también la armonización del sistema público. Es muy difícil pensar en reformas parciales si uno no mira todo el sistema de financiamiento de manera más estructural. Exacto. Gracias, Sebastián. Jimena. Sí, yo creo lo mismo que dice Sebastián, que mientras tengamos dos sistemas separados, donde todos aquellos que somos productivos o los que tienen acceso a tener más poder adquisitivo para poder contratar planes, podamos meter toda esa plata en el sistema de ISAPRE, y después mucha gente, como decía Sebastián, que jubila, que después ya no puede mantener ese nivel de gastos, se termina yendo al sistema público, que es justamente en el periodo en que más problemas de salud tenemos, vamos a seguir teniendo estas brechas importantes. Yo no sé cómo hacerlo, pero se me ocurre que si todos cotizáramos en el mismo lugar, los que somos jóvenes todavía y que ocupamos poco el sistema de salud, podríamos aportar a que fuera un sistema de salud mucho mejor. Bien, gracias Jimena, gracias Sebastián por su tiempo, por darnos minutos y en este caso ya un par de horas casi de familiares. No va a ser ni la primera ni última que las voy a molestar, hay mucho de qué hablar, estamos en un proceso de cambio no menor y todos somos parte de aquello. Gracias a todos los que asistieron. Esto está grabado, así que vamos a subir pronto a las redes sociales de nuestra fundación. Y si Jimena lo permite, también compartir su presentación para quien la sí, por supuesto. sigue. Nos vemos en una próxima jornada de educación de Fundación Cáncer Vida. Muchas gracias a todos. Nuevamente Sebastián, nuevamente Jimena. Francisco, muchas gracias por la invitación. Disculpa sí. el entorno el tan infantil del fondo, pero bueno. Espero que le da un toque de futuro. Espero que no le haya quitado seriedad a lo que comentamos. No, para nada. Muchas gracias por la invitación. Es por ello que estamos trabajando, por lo que están justamente en ese muro. Sí.